Muy buenas tardes. De nuevo, ya cerca del almuerzo, ¿verdad? Hay que ser un poquito condescendientes con eso. Entre la necesidad de abordar el tema concreto que se me asignó de la universalización del recurso de casación e interés de la ley y además, como le pica a uno la lengua por hablar de algunos de los temas trascendentalísimos que aquí se han mencionado, voy a aprovechar los 19 minutos que me quedan para utilizar 4 para hacer un breve comentario de 2 aspectos concretos que se han mencionado y los 15 restantes a mi tema que de por sí tienen alguna relación, pero sin ser reiterativo, sí teniendo en cuenta que muchas de las preocupaciones que aquí se han expuesto son válidas, ¿verdad? Son válidas. Algunos juristas dicen y afirman e incluso se incentivan actividades en relación con la crisis del recurso de casación tradicional, paradigmático, histórico, ¿no?, a la cual Rosalena y don Rodrigo se refirieron, en el sentido, y parafraseando un poquito a lo que veíamos en la conferencia del doctor Montero Aroca el lunes, que cuál es la función última, ¿verdad?, de la administración de la justicia, si es la tutela subjetiva, la tutela efectiva de los derechos subjetivos de lo que las partes piden, que eso tiene que ver con una de las funciones, no solamente de la instancia de casación tradicional en un caso concreto, ¿verdad?, que no es la monofiláctica, o si es la primacía del derecho objetivo como un asunto o con un trasfondo político, ¿verdad?, en la redacción y en la conservación de un sistema jurídico ya impuesto, que la parte monofiláctica sí nos podría llevar mal encaminada o por algunas razones históricas, si se reiteran, a eso. Es decir, una figura tradicional, no solamente por ser tradicional e histórica, también lo indicó Rosalena, debe seguirse solamente por ese hecho. Costa Rica tiene que valorar qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Esa es una cuestión. Y con base en esto, entonces, evidentemente el recurso de casación que está contemplado en el artículo 69, que es el ordinario y que es esa segunda instancia solapada que establece el sistema para los procesos ordinarios de mayor cuantía y de cuantía inestimable, sobrepasa los límites de ese carácter tradicional para convertirse en una segunda instancia calificada por la misma apertura de las causales procesales y de fondo por las cuales se puede sustanciar, que tiene que ver con una tutela judicial efectiva y con ello ajustarse a los criterios esbozados y que son vinculantes para Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si no existe la posibilidad de impugnar por el fondo y por la forma de una manera abierta y efectiva una sentencia de primera instancia que podría provocar cosa juzgada material, entonces sí nos estaríamos en serios problemas. Pero el modelo adoptado por Costa Rica, nos guste a unos o no nos guste, bajo la línea de lo que estoy expresando y sin que sea una verdad absoluta, lo hemos dicho muchas veces, parece que no contradice ese derecho tutelable de la parte a una segunda instancia efectiva en este tipo de procesos. Ahora, de rebote, aún resolviendo el caso concreto, la sala sienta doctrina jurisprudencial también, doctrina judicial, porque hace un esbozo y un desarrollo de los institutos jurídicos para resolver el caso concreto. Que se pueda contradecir con un criterio posterior, habría que ver si la situación fáctica es la misma y habría que ver si el derecho tiene que ser estático a tal punto que la sala no se pueda disque contradecir en el tiempo, de acuerdo con la realidad social, las necesidades, la axiología, ¿verdad?, y los rumbos por los cuales la vida y la sociedad nos tienen que llevar, porque el derecho no puede quedarse en ese nivel estático bajo una vana idea, a mi criterio, de una seguridad jurídica que en realidad, al fin y al cabo, no existe. No existe desde ese punto de vista. No quiere decir que el sistema tampoco tenga que propiciar indiscriminadamente la inseguridad jurídica, dependiendo de lo que estemos hablando. Y en cuanto al tema de la inmediación, que es sumamente importante para efectos de las apelaciones y las casaciones, como lo indicó Rosalena en el repaso que hizo de las causales por derecho de fondo que tiene el sistema procesal civil nuevo, sí existe la impugnación por motivos de fondo en virtud de la violación de las normas aplicables en cuanto comprende infracción de la valoración de la prueba y error en la interpretación de la prueba. Sí sería un atropello a los derechos que no exista una
apelación o una casación en donde este órgano superior jurisdiccional no pueda hacer una revisión de esos términos. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el legislador costarricense lo entendió y para no replicar otros modelos que cercenaban, ¿verdad?, esa posibilidad de perjuicio de los justiciables y las partes litigantes, incluyó en la casación. Y si lo incluyó en la casación, a fortiori, con el criterio lógico de con mayor razón, en la apelación. Dicho sea de paso que una apelación por definición, salvo que el Código Legislador dijera otra cosa, no puede hacer una limitación basándose en el principio de inmediación, ¿verdad?, en cuanto a revisar la valoración de la prueba y la interpretación de la prueba en una segunda instancia. Y si algún juez o jueza quisiera interpretarlo de esa manera, pues para eso estamos aquí, para exponerlo, ¿verdad?, por lo menos para generar la reflexión, ¿verdad? Yo creo que no deberíamos llevar la inmediación a ese nivel en Costa Rica, ni el Código lo dice por ningún lado. Es una inmediación relativa a lo largo de todo el sistema y los preceptos que contiene. Bueno, dicho eso, me quedan seguro como 13 minutos, no los 15 que dije. Sí tenemos 3 casaciones en nuestro sistema procesal civil nuevo, no me voy a referir más a la ordinaria, a la común, que sí es como una segunda instancia de los procesos ordinarios de mayor cuantía inestimable, que lo seguimos llamando casación y al fin y al cabo el nombre es lo menos importante, sino el contenido y cómo funciona y si cumple con los objetivos que queremos en el sistema, que esté regulado en el artículo 69. En el artículo 70 y 71 podríamos hablar del supuesto recurso, lo pongo entre comillas, y de casación también entre comillas, para valorar en interés de la ley y en interés de la jurisprudencia, que son cosas distintas. Comparto de una vez con que no es un recurso, lo tengo en una diapositiva posterior, pero lo puedo decir de una vez, por lo mismo que han dicho los compañeros, creo que ahí sí hay uniformidad de criterio, no resuelve un caso concreto, no son las partes litigantes las que instan, ¿verdad?, la impugnación por agravio en un caso concreto. Se presenta esta casación de interés de la ley en casación de interés de la jurisprudencia respecto a sentencias que ya están firmes, ¿verdad? Entonces no es un caso por resolver, razón similar por la cual a la revisión se le quita también la palabra recurso, ¿verdad?, y es una demanda o un proceso de revisión, proceso de casación en interés de la ley y un proceso de casación en interés de la jurisprudencia que funcionan distintos según el artículo 70 y 71, pero que con mucho mayor claridad que el recurso de casación ordinario del 69, aquí la función monofiláctica sí viene al caso concreto, porque lo que pretende es intentar uniformar de alguna forma los criterios de los órganos de jerarquía inferior respecto a casos que no llegan a la casación ordinaria y que ahí intervengan las salas de casación a uniformar esos posibles criterios, si es que es posible uniformarlos del todo, pero a veces sí se podrá, e inclusive el otro instituto, que ya los voy a delimitar, para uniformar los criterios entre las diferentes salas de casación y que tiene que ver con roces incluso de materias, que como el derecho es transversal, ¿verdad?, cuando se ve una cuestión laboral, a veces la misma situación sustancial se ve también en civil y en penal y en civil y en contencioso y en laboral, y entonces se generan algunos criterios discrepantes que podríamos identificar cuando esa inseguridad jurídica sí vale la pena entrarle a través de esos institutos para formar doctrina judicial uniformadora. Y con ello, haciendo el repaso bastante rápido del tema, el recurso de casación de interés de la jurisprudencia, don Álvaro se refirió a eso en su momento, es precisamente este que nos sirve para que la sala primera o la sala segunda en materia civil, dependiendo del tipo de materia que se trate, en Costa Rica lo concursal y lo sucesorio lo conoce la sala segunda y todo lo restante de materia civil y comercial lo conoce la sala primera, pueda entrar a conocer criterios discrepantes de los órganos que conocen en segunda instancia procesos que no tienen casación. Que en Costa Rica, en la nueva estructura jurisdiccional, estamos hablando de los tribunales de apelación civil, y lo limita a las sentencias, no a cuestiones interlocutorias, porque hubiera sido también interesante para cuestiones interlocutorias, como por ejemplo en la aceptación expresa o tácita de la calidad de heredero, para que una persona pueda heredar, hayan habido criterios discrepantes entre diferentes tribunales de apelación civil, pero sigue siendo una cuestión interlocutoria que además no produce cosa juzgada. Pero existen otros temas
en los que sí podría ingresarse a conocer en cuanto al tema de la sentencia, por ejemplo, el conocimiento de excepciones cartulares en oposiciones en procesos monitorios dinerarios por falta de exigibilidad, en que en algunos tribunales de apelación los han reconocido como viable ese conocimiento en sentencia y otros no, o las diferentes tesis que se abarcan respecto de la prescripción y que la sala primera también ha ido variando un poquito con el tiempo respecto a los actos interruptores ya dentro del proceso y otros aspectos sustantivos que se conocen en sentencias que no producen cosa juzgada material y que no son de procesos ordinarios de mayor cuantía ni de cuantía inestimable, que vale la pena decirle a la sala primera o a la sala segunda, bueno, revisemos, ¿verdad? Y con el fin de poder sentar algún criterio uniformador. Ese no es el que se me asignó, el que se me asignó es el recurso de casación de interés de la ley. En este se trata de que la Corte Plena, la reunión de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Costa Rica y que comprende las diferentes salas de casación, sala primera, sala segunda, sala tercera, ahí tenemos magistrados de lo laboral, de lo contencioso, de familia, de civil, de penal, y sumado a los 7 magistrados de la Sala Constitucional que viendo asuntos constitucionales en Costa Rica forma parte de ese órgano supremo del Poder Judicial que se llama Corte Suprema de Justicia, que la reunión de los 22 magistrados puedan dar conocimiento a criterios discrepantes de las mismas salas sin que los magistrados que hayan participado de esos criterios deban inhibirse con el fin de uniformar la jurisprudencia, también una función monofiláctica. ¿Por qué aquí nos interesa especialmente ver el tema de la universalización? Porque en la casación en interés de la jurisprudencia, que fue la que hablé anteriormente, la norma, el 71, concreta y específicamente dice que lo que se resuelva no tendrá carácter vinculante. Pero en el artículo 70, en la casación en interés de la ley, los criterios discrepantes de las salas de casación, la ley es omisa, al menos de manera literal, en cuanto a este punto. Y en consecuencia, como es el tema central, voy a sustentar mi conclusión de que si es vinculante o no es vinculante y de que si debe ser o no vinculante lo que la Corte Plena resuelva con respecto a esos institutos de casación de interés de la ley, pues no es un recurso. Sí tiene el carácter de casacional por la cuestión monofiláctica, pero no el carácter recursivo por lo que ya mencioné. ¿Qué tenemos en nuestro ordenamiento jurídico respecto a la jurisprudencia para determinar qué es y si es o no vinculante? El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice: los principios generales del derecho y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. Fuente indirecta del ordenamiento jurídico. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los funcionarios públicos no podrán, y entre otras cosas dicen que tampoco podrán interpretar ni aplicar de manera contraria a los precedentes de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Gracias. Tengo medido el tiempo con exactitud. El artículo 9 del Código Civil nos indica que la jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se reitera que ocupamos precedentes reiterados, no un precedente judicial aislado, que es un precedente judicial que se puede tomar en consideración, pero que técnicamente y dentro de nuestro sistema no lo consideramos jurisprudencia. Y el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se complementa con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reitera que la jurisprudencia y los precedentes, aquí ni siquiera ocupamos reiteración, y los precedentes de la jurisdicción constitucional, de la Sala Constitucional, son vinculantes erga omnes, salvo para sí mismos. Bueno, porque no puede atarse a sí misma, ¿verdad?, en el carácter evolutivo del derecho y de la interpretación del bloque de constitucionalidad. El voto 681-90 de la Sala Constitucional dice que en relación con la jurisprudencia, el artículo 9 del Código Civil, bueno, reitera ese carácter uniformador no vinculante de la jurisprudencia. En nuestro sistema la jurisprudencia no es vinculante, es una fuente informadora indirecta que permite interpretar e integrar el ordenamiento jurídico cuando sea necesario, que en mi criterio y en mi criterio de muchos juristas es casi que en todos los casos.
porque la interpretación literal también nos lleva a una vana idea de que las normas lo dicen todo por sí solas, que hay que hacer una interpretación con distintos criterios, que en cuanto incluso el Código Civil de Costa Rica, en el año 1986, en su título preliminar, entendiendo esto, introdujo varios criterios de interpretación e integración de las normas jurídicas que van más allá del sentido literal, gramatical, semántico, que dicho sea de paso, incluso el semántico también requiere interpretación, porque hay que averiguar e indagar en el sentido de las palabras y en el sentido de las frases, de acuerdo con el que el ordenamiento indica. En consecuencia, en nuestro ordenamiento, la casación en interés de la ley no tiene un carácter vinculante ni lo que disponga la Corte Plena, aunque bien el legislador lo pudo disponer así, no lo dispuso de esa manera, por la misma forma en como la jurisprudencia y los criterios judiciales funcionan en Costa Rica. Pudo haberlo dicho, ¿verdad? Siempre tendrá su ventaja y su desventaja, pero sí genera una reflexión que cuando estamos hablando no de la interpretación y aplicación del bloque constitucional en su máxima jerarquía, sino de normas de rango inferior, ya estamos dentro de lo que es la pirámide kelseniana y el análisis del derecho a los casos concretos, ¿verdad?, llevando a normas de rango legal que tienden ya a regular situaciones más particulares, y es sumamente peligroso que criterios jurisprudenciales de interpretación legal y no constitucional se les imponga ese carácter vinculante por las situaciones fácticas variables y que por la variación, ¿verdad?, que puede tener un hecho con respecto a otro de los casos, esa misma norma de rango legal o esa misma interpretación que hace la Sala de Casación en sus fallos comunes o en los fallos de la casación en interés de la ley podría variar y modificar. Que no pase más bien el efecto inverso y que sea el intérprete jurídico o el juez de la República que lo que hace es simplemente repetir lo que es una sala. Siempre hay que verlo con carácter, con mentalidad abierta, con carácter crítico y analítico, pero siempre sin olvidar que el análisis del derecho debe ser casuístico y que no podemos aplicar un precedente judicial en cuanto sienta doctrina judicial de manera indiscriminada a todos los casos concretos que se nos presentan. Con eso, creo que de una manera bastante rápida, me disculpan por la rapidez, pero también me lo agradecen por el almuerzo, concluyo mi presentación. Gracias.